los 313,9 billones de pesos del presupuesto para el 2021. Senadores destacan que una de las prioridades será recuperar miles de empleos y reactivar la economía. Para educación, salud, medio ambiente y programas sociales, el Senado aprueba incremento del 30% en el presupuesto. Ministro de Trabajo y senadores plantean fórmulas para la reactivación y el impulso al empleo informal. La asociatividad agropecuaria y la no facturación electrónica para el pequeño agricultor. Prioridades que discute el Senado. Aprobado proyecto para restaurar el ecosistema en zonas que han sufrido deforestación. Senadores piden al gobierno garantizar recursos del programa de alimentación escolar sin interrupciones. La cañaflecha sería patrimonio inmaterial de la nación. Un proyecto busca salvaguardar y resaltar la cultura caribe. Buenas noches. La plenaria del Senado aprobó el presupuesto general de la Nación para 2021 por 313,9 billones de pesos. Se aprobó el presupuesto para educación, salud e inclusión social. Una de las prioridades será reactivar la economía y recuperar millones de empleos perdidos por la pandemia del COVID-19. Se aprobaron 58,5 billones de pesos para este propósito. La gran apuesta del presupuesto 2021 es la reactivación de la economía y la recuperación de millones de empleos perdidos por la pandemia. Para ello fueron destinados 58,5 billones de pesos, una de las cifras más altas en la historia de Colombia. Los sectores más vulnerables del país, los programas más sociales van a tener ampliación y vamos a tener 58 billones de pesos para inversión social. Una cifra que en los últimos años no se veía y que le permite a los colombianos la reactivación económica que todos propendemos con el propósito de que el empleo llegue a los sectores más vulnerables. Senadores de las comisiones económicas reafirmaron que esa reactivación se dará siempre y cuando los recursos se enfoquen en obras de infraestructura que demanden empleo. Inversiones que terminar las vías secundarias de este país, que se terminen rápido las 4G, las vías rurales que son tan importantes para nuestro campesinado, en deportes, en agricultura, en salud, en cultura. Insisten que se debe apostar a la inversión pública como motor de la reactivación, lo que permitirá devolverles a los colombianos sus trabajos afectados por la COVID-19. El llamado es a los ministros a que las asignaciones presupuestales que se le hicieron se gasten en proyectos que de verdad generen empleo y que dinamicen la economía del país. Resaltamos una adición en agricultura de 512.000 millones de pesos, en vivienda de 320.000 millones de pesos, en inclusión social por 423.000 millones de pesos. Aseguran que la reactivación económica, según lo aprobado en el presupuesto, se focalizará en beneficios para ayudar a las empresas, entes territoriales y a los hogares más vulnerables a través de la financiación de obras de infraestructura vial y en proyectos del sector de agua, saneamiento básico y vivienda. Es muy importante porque más de 3,2 millones de empleos van a ser protegidos, los empleos formales. Se reactivan los trabajos en las vías terciarias, importantísimo para el campo, más de 248 millones de pesos. Manifiestan que hay una reducción de los gastos administrativos, lo que garantizará la reactivación económica. Será el presupuesto de la reactivación económica, de la recuperación del empleo, de la inversión social en cada región de Colombia. Más de 58 billones de pesos destinados a lograr ese propósito. Desde el Senado invitaron a gobernadores y alcaldes para que rápidamente radiquen los proyectos de inversión plasmados en los planes de desarrollo y así puedan ser cofinanciados por el gobierno y ejecutados en el primer semestre del 2021. Para sectores como educación, salud, inclusión social, medio ambiente y deportes, el presupuesto fue incrementado en un 30%. Senadores destacaron que frente a la pandemia es necesario fortalecer el sistema sanitario y los programas sociales. Con un monto de 300,9 billones de pesos, el Senado de la República le dio vía libre al presupuesto general de la Nación 2021, que aumentó en 42 billones respecto al del 2020. 184,9 billones irán a gastos de funcionamiento, 70,5 para pago de la deuda pública y 58,5 billones a la inversión. Para sectores importantes, como por ejemplo el sector de la agricultura,
tiene un presupuesto de alrededor de 2,5 billones. Ministerio de Medio Ambiente, por primera vez en la historia, tiene un presupuesto superior al billón. El tema de deportes también sufrió un incremento fundamental. El mayor rubro del presupuesto es para educación, con 47.3 billones de pesos, es decir, el 15% del total del presupuesto. Salud tendrá 36 billones, inclusión social 15.9 billones de pesos, transporte 11.9, vivienda 5.4 billones de pesos. Cosas para resaltar: la capitalización de Satena para garantizar el servicio público esencial aéreo a las zonas más apartadas del país, el trazador para la equidad de la mujer, donde identificamos que para el sector de la mujer, en toda la transversalidad de las entidades, hay 1.8 billones de pesos. Las regiones también recibirán sumas importantes. Se aumentó el presupuesto en más del 20%. La región Caribe recibirá 10.7 billones, el eje cafetero 11.3 billones, Centro Oriente 3.7 billones, Pacífico 7.7 billones, Los Llanos 2.5 billones, Centro Sur 4.7 billones y Bogotá 8 billones de pesos. Los departamentos con mayor índice de pobreza, como Guainía, Arauca, Casanare, Bichada, Guajira, Sucre, Chocó y San Andrés Islas, aumentarán su presupuesto en más del 50% de lo recibido este 2020. Tuvieron prioridad, se les aumentó de manera importante el presupuesto. Queremos cerrar brecha, queremos reducir la pobreza, y el presupuesto de inversión pública busca sobre todo atender a los más pobres, a los más vulnerables. Se aseguraron los subsidios de energía para todo el próximo año. El proyecto de presupuesto fue debatido por los senadores en medio de la semipresencialidad que realiza el Senado de la República desde hace 2 semanas. Y hasta ahora saludo a mi compañera Julieta del Río. Julieta, buenas noches. Marcela, muy buenas noches. La pandemia ha afectado a muchos colombianos, pero especialmente a las mujeres emprendedoras cuyos negocios han cerrado. Senadores plantearon más ayuda desde las cámaras de comercio y el no pago de la matrícula mercantil para impulsar esos emprendimientos. Según el DANE, el desempleo de las mujeres es del 24,2%. Por esto, desde el Senado plantearon al Gobierno Nacional varias iniciativas para incentivar su contratación, entre las cuales está el no pago de la matrícula mercantil. Ampliar la exención para el segundo y tercer año de actividad para las pequeñas y empresas jóvenes, especialmente las que vinculen laboralmente. El 51% de mujeres jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad. Como mujeres somos las más desempleadas y adicional a eso por ser tan jóvenes. Muchas veces de pronto por la experiencia es difícil conseguir empleo. Tú vas, por ejemplo, de pronto a un trabajo o algo y no te lo dan por el hecho de ser mujer. Desde la Comisión Séptima del Senado plantean también el apoyo a los emprendimientos liderados por mujeres. Actualmente solo el 25% de las nuevas ideas de negocios son liderados por ellas, quienes necesitan mayores incentivos económicos y acompañamiento de entidades del Estado. Generar espacios e incentivos para que las organizaciones y personas naturales inviertan en empresas y emprendimientos de mujer. 2, modernizar el acompañamiento que desde el Estado o Cámara de Comercios puedan brindar a estas mujeres en aras de evitar el valle de la muerte de los emprendimientos. Desde la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio respondieron a los planteamientos de los congresistas para apoyar a la mujer emprendedora. Hemos logrado llegar con 200 programas que incluyen, por supuesto, privilegiadamente a las mujeres, 200 programas que impactan más de 500.000 empresas en la crisis de la pandemia. Actualmente existe una ley que crea incentivos de contratación de jóvenes, pero según los autores de la iniciativa, con esta propuesta se busca establecer medidas para compensar las inequidades laborales y garantizar la igualdad de género. Senadores le insisten al gobierno que no es el momento para que el sector agropecuario migre a la facturación electrónica. Afirman que, aunque sería lo ideal, hoy los pequeños y medianos agricultores no se encuentran preparados. No es el momento. Con estas palabras, senadores afines al gobierno le pidieron a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, revisar la implementación de la facturación electrónica en el sector agropecuario. Aquí hay que reconocer que no se tiene conectividad, que la gran mayoría de las personas del sector agropecuario no tiene acceso a un computador, a una tablet, que la cobertura de Internet es mínima,
que no hay forma de hacer esa factura electrónica hoy. Afirman que no se aboga por la no declaración de renta de quienes deben hacerlo, sino por bancarizar y regularizar al pequeño agricultor para que poco a poco migre a la factura electrónica. Bancaricemos, formalicemos, llevemos un sistema de seguridad social primero al campo colombiano y después pensemos en esa factura electrónica. Sería comenzar a hacer un trabajo de transitorio, un trabajo de preparación de este sector para que en un futuro se pudiese dar la facturación electrónica en el sector. El bajo nivel educativo presente en los pequeños agricultores ralentiza la implementación de los sistemas electrónicos en sus pequeñas y medianas economías. Si eso es posible para los paperos o los sembradores de cebollas en las parcelas de Boyacá, en sus propios campos, sin duda va a ser una cuestión bastante difícil. El llamado de los congresistas es para que se puedan adoptar unas medidas acordes a la realidad de la facturación y que en el caso de los micro, pequeños y medianos agricultores se busquen los mecanismos adecuados que faciliten sus contribuciones al erario. En audiencia pública con gremios del sector agropecuario y senadores le pidieron al Ministerio de Agricultura acabar con la intermediación agrícola. Insisten en bajar tasas de interés desde la banca privada y apoyar proyectos productivos con el respaldo de Finagro. Acabar la intermediación agropecuaria es el objetivo de senadores de la Comisión Quinta, quienes buscan quitar los impedimentos para fortalecer el desarrollo de pequeños productores. En audiencia pública expusieron las razones para que sectores como el lechero, fruticultor y el de hortalizas y verduras puedan vender directamente al ciudadano. Para que el cooperativismo sea la gran herramienta del desarrollo económico y que se vuelva buen negocio para pequeños, medianos y grandes asociarse a través de cooperativas, pero que eso sea una herramienta de desarrollo completamente claro, o sea, que podamos fortalecer de verdad el sector cooperativo. Expertos afirman que se debe acelerar la producción nacional y, en la medida de las posibilidades, cerrarle el paso a las importaciones agrícolas. Donde todos los actores de la cadena productiva participen dentro del negocio agropecuario como tal. Todos ponen, todos ganan. En el evento, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia solicitó fortalecer el presupuesto para el emprendimiento rural, subsidios a la tasa de interés a pequeños productores y recursos para enfrentar el fenómeno de la niña. 200.000 millones de pesos para los programas de emprendimiento de la mujer rural. Nunca se ha hecho en la historia de este país. Qué bueno sería poder hacerlo en este presupuesto. 300.000 millones de pesos para el subsidio a la tasa de interés para los pequeños productores. Estamos hablando que podemos beneficiar a más de 160.000 productores el año entrante. Otros senadores destacaron la labor de la mujer rural y enfatizaron en que el cooperativismo es una de las soluciones para ponerle fin a la intermediación. El 74% de la gente no está asociada, no tiene ningún tipo de agremiación que los fortalezca, que los represente. Ese es nuestro gran potencial. Ahí es donde tenemos que trabajar. Los congresistas, en conjunto con el gremio de la SAC, propusieron trabajar con el Ministerio de Agricultura, entre otros aspectos. Fortalecer la asociatividad agropecuaria con recursos de Finagro. Promoción y estimulación de cooperativas de desarrollo municipal. Actualizar y flexibilizar la normatividad de los esquemas asociativos de cara a la reactivación económica. Saludo a mi compañera Carol Dao, que nos presenta un panorama desde las regiones. Julieta, televidentes, buenas noches. Y con el fin de que las futuras y actuales generaciones vivan en un ambiente sano en el país, la Comisión Segunda analizará el acuerdo de Escazú firmado en Costa Rica, el cual busca la defensa de los ecosistemas. Senadores resaltaron la importancia de ratificar por parte del Congreso el tratado que firmó Colombia el 4 de marzo del 2018 en Escazú, Costa Rica, sobre desarrollo sostenible. Según lo pactado, los firmantes garantizarían el acceso a la justicia y a la información ambiental. Este acuerdo fue suscrito por países de América Latina y el Caribe. Nuestra tarea debe ser el fortalecimiento a la sostenibilidad y protección ambiental. Tenemos una inmensa riqueza natural por proteger, por cuidar. El acuerdo también busca proteger el derecho que tienen todos los habitantes de vivir en un ambiente sano. Para ello se fortalece la participación de los países de América Latina y el Caribe en la toma de decisiones ambientales. Con esto se garantiza uno de los derechos humanos fundamentales, como es el de ambiente sano, al permitir debida información, debida participación pública y acceso a la justicia ambiental.
Senadores destacan que el tratado es el primero en el mundo en contener normas específicas para proteger la vida de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Este es un proyecto que permite proteger la vida de los líderes ambientales. 64 líderes ambientales fueron asesinados en Colombia solo en el 2019, lo que nos ha convertido en el país más peligroso en la defensa del ambiente y de la vida. Este tratado será debatido por la Comisión Segunda del Senado. Fue aprobado un proyecto de ley que busca que todo propietario de sectores rurales con extensión superior a 50 hectáreas en zonas que han sufrido deforestación destinen al menos el 10% de la superficie del predio para restaurar el ecosistema. En aras de proteger el medio ambiente y que el campo vuelva a contar con sus invaluables ecosistemas, desde la Comisión Quinta del Senado se adelanta una iniciativa que busca recuperar los recursos naturales deforestados en los últimos 20 años. Porque beneficia y recupera afluentes hídricos. Estas prácticas son vitales porque también nos ayudan a mitigar el cambio climático. Y en fin, vamos a colocar un granito de arena para recuperar ecosistemas que por irresponsabilidad de nosotros los seres humanos hemos afectado. En el proyecto quedó establecido que los propietarios de predios rurales destinados al uso agropecuario con una extensión superior a 50 hectáreas tienen la obligación de destinar en arreglos silvícolas, protectores y productores por lo menos el 10% de la superficie del predio para restaurar el ecosistema con especies nativas. Recordemos que aquí en Colombia se usa el suelo de manera equivocada. Se utiliza un sistema de sanciones e incentivos en materia de regulación ambiental en este proyecto y también se busca es restaurar el sistema nativo para recuperar el ecosistema. El proyecto pasó a la plenaria del Senado y en caso de ser aprobado seguirá su trámite en Cámara de Representantes, donde le restan 2 debates para ser ley de la República. Alcaldes de Santander, Bolívar y Antioquia se reunieron con el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial para buscar los caminos que les permitan conformar la región administrativa de planificación del Magdalena Medio. Con el fin de lograr más recursos y proyectos conjuntos entre Santander, Antioquia y Bolívar, alcaldes de distintos municipios que representan el Magdalena Medio pidieron ayuda al presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial para la descentralización nacional. En momento de reconocer el aporte que ellos han tenido en la región para el desarrollo del país. Nuestro compromiso con la Comisión es promover la descentralización y la autonomía territorial a través del empoderamiento de nuestras regiones. Alcaldes de la región señalan que es necesaria la región administrativa y de planificación del Magdalena Medio por la ubicación geoestratégica, el potencial petrolero y su cercanía con la Ruta del Sol, que comunica el centro con el Caribe colombiano. Le hemos aportado por décadas todos nuestros recursos naturales, nuestro talento humano, incluso hasta nuestras propias vidas. Pero hoy necesitamos un Magdalena Medio visible, donde la inversión en calidad de vida de nuestra gente sea una prioridad para el país. 3 departamentos, Bolívar, Santander y Antioquia, dispondrán cerca de 11.000 kilómetros cuadrados de territorio, con capacidades instaladas desde el subsuelo, desde el suelo, desde el aire, desde las potencialidades mineroenergéticas que tiene nuestra región y desde nuestras capacidades sociales. En total, 9 alcaldes insisten en la creación de la región de administración y de planificación para el Magdalena Medio y esperan que el Senado sea el facilitador ante el gobierno nacional para fortalecer la región, hacerla más competitiva buscando su autonomía presupuestal. Garantizar el servicio continuo del programa de alimentación escolar que actualmente beneficia a más de 5 millones de niños en el país es el objetivo de una iniciativa del Partido Centro Democrático, la cual fue aprobada en la Comisión Sexta. Cada año, miles de niños en el país quedan sin suministro de alimentación en sus colegios debido a la insuficiencia de recursos para financiar el programa de alimentación escolar PAE. Senadores de la Comisión Sexta, conscientes de esta problemática, buscan la debida financiación para garantizar el aprovisionamiento de alimentos. Con esta iniciativa, tanto el Gobierno Nacional como las entidades territoriales tendrán el deber legal de mantener la financiación y planear con anticipación la contratación del programa en sus respectivas jurisdicciones. Un proyecto de ley que ya se discute en la Comisión Sexta tiene como objetivo garantizar la operación del programa de alimentación sin interrupciones durante todo el año escolar. Y que apunta a uno de los puntos críticos que ha tenido la ejecución del programa,
y es precisamente garantizar que los procesos contractuales, que en la mayoría de las veces se demoran más de lo previsto, no afecten la entrega oportuna de la alimentación a sus beneficiarios en los rincones de Colombia. La iniciativa también busca incrementar los recursos y permitir que cada año crezca el número de niños beneficiados. Beneficiarios del programa Alimentación Escolar PAE. 2018, 5.217.990 niños. 2019, 5.605.793 niños. 2020, 5.700.000 niños. De lo del sistema general, solo el 0.5% va a la alimentación. Eso no da recursos, eso es insuficiente. Entonces uno oye la queja de los gobernadores diciendo, hombre, nos toca que meter recursos. No, la nación tiene que financiar. Según los autores del proyecto, el 32% de las regiones del país iniciaron este año sin programa de alimentación escolar, que permite dar desayunos, refrigerios y almuerzos a más de 5,7 millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos en todo el país. Por ello, la importancia y pertinencia de este proyecto. Evitar que se siga presentando confusión en la entrega y suministro de medicamentos es el objetivo de un proyecto de ley aprobado en el Senado. Se busca un etiquetado diferenciado y así evitar errores que causan en algunos casos la muerte. Reducir la probabilidad de confusión en la entrega y suministro de medicamentos es el propósito de un proyecto de ley aprobado en la Comisión Séptima. Con la finalidad de evitar los errores fatales que se han cometido en la entrega de medicamentos, por la similitud en el envase, empaque y en el etiquetado de los medicamentos. El proyecto propone que las personas encargadas de suministrar los medicamentos cuenten con la capacitación requerida para este cargo. El personal que esté a cargo de la entrega de los medicamentos tenga formación técnica, tecnológica o profesional en farmacéutica. Según estudios de la Universidad Nacional, los errores en la atención en salud, dentro de los que se encuentra la entrega equivocada de medicamentos, constituyen la tercera causa de mortalidad en Estados Unidos, representando 2,6 millones de muertes anuales. Esta situación se presenta debido a que los laboratorios farmacéuticos intentan identificar todos sus medicamentos de la misma manera con el fin de mantener una fidelización de su marca y una recordación por parte de los usuarios de medicamentos. La iniciativa también busca que los medicamentos cuenten con el sistema Braille, a fin de que las personas con discapacidad visual puedan utilizarlos sin ningún error. La recuperación económica sigue en marcha en todo el país. Poco a poco se han ido recobrando más de 3 millones de empleos si comparamos el mes de septiembre con abril, cuando inició la pandemia. ¿Cómo avanzan las regiones en esa reactivación? Aquí les contamos. Según el DANE, la tasa de desempleo nacional para agosto de 2020 se ubicó en 16,8%, 6 puntos porcentuales más que el año anterior. Es decir, que el mes pasado en total 4 millones de personas estaban sin trabajo. La pandemia ha hecho bajar esto el 50%. Ya productos no se venden igual. Como José Vicente, son muchos los ciudadanos que han salido a rebuscarse la vida. En la región Caribe, como el resto del país, han sentido los estragos de la pandemia. Sin embargo, ciudades como Barranquilla y Cartagena presentaron las menores tasas de desempleo entre junio y agosto. Tenemos que construir confianza y al mismo tiempo impulsar la inversión con un sistema tributario ágil, sencillo, eficiente, que no sobrecargue a las empresas y que invite a la mayor productividad. Desde la región del Pacífico, otros senadores abordaron la problemática y plantearon soluciones para la reactivación desde los territorios. DPS anunció unas obras en varios municipios. El INVIAS tiene una inversión muy interesante en el sur del país. Esperemos que a principios del otro año estén concretadas las licitaciones y especialmente los municipios PEDET van a tener una inversión muy interesante. Estamos esperando esa inversión. En medio de la situación y las propuestas para la reactivación económica, las cifras del DANE destacan que en agosto se recuperaron 1,7 millones de empleos frente a julio y 3,2 millones frente a abril, el mes más crítico por la cuarentena. Desde el Gobierno Nacional, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que trabajan en la construcción de garantías para mejorar las condiciones del trabajo informal y evitar el llamado rebusque. Se creó el Comité para Políticas para Jóvenes, en las cuales vamos a hacer énfasis puntuales en lo que tiene que ver con implementar lo que aprobó el Congreso de la República en el sentido de la deducción tributaria para que las empresas contraten a más jóvenes, en lo que tiene que ver con el PAEF,
importantísimo porque eso contribuye a que la reactivación económica debe avanzar fuertemente. Las actividades económicas que más sobresalieron en agosto pasado fueron agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con un incremento de 137.000 personas ocupadas, mientras que comercio y reparación de vehículos registraron 516.000 empleos menos. Para proteger y salvaguardar las tradiciones culturales, un proyecto de ley busca que la tejeduría de Cañaflecha se convierta en patrimonio cultural inmaterial de la nación. Viajamos hasta Chinú, Córdoba, para ver cómo los artesanos la convierten en obras de arte. Con esta nota, nos invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. De la cultura zenú se tienen historias que datan de más de 2000 años. Pueblo indígena ubicado en la parte norte de Colombia, cuyo territorio ancestral está rodeado por los valles del río Sinú y el río San Jorge, en el litoral caribe entre Córdoba y Sucre. Los porros, la cumbia, los fandangos hacen de esta región un sitio para no olvidar. Es esta región la protagonista del sombrero vuelteado, fabricado con fibras de cañaflecha usadas para la fabricación de bolsos, carteras, transporte de alimentos y miles de souvenirs, atractivo para los extranjeros. Pues ha sido aprendida por mis papás, ya que ellos pues fue los que me guiaron para seguir estos pasos que hoy en día pues hemos reconocido a nivel nacional e internacional. Don Alirio, a sus 94 años, ha sacado adelante a 3 generaciones con la tejeduría de sombrero volteados. De eso fue con los que criamos nosotros. ¿Cuántos hijos crió? Yo tuve 7 hijos. ¿Todos los crió con cañaflecha? Todos. ¿Y ellos siguieron su tradición? Sí, Esta tradición milenaria ha sobrevivido con el pasar de los años y es llevada al mundo para dejar claro que con una mata se hacen obras de arte en Colombia. Es por esto que a través de un proyecto de ley se busca proteger la tradición de este tejido, declarándolo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Esto no solo se trata de la artesanía, sino de la vida misma de estas familias, de estas personas que transmiten su oficio de padres a hijos y que ahora se está perdiendo. Nuestro deber como senadores, como congresistas, es la protección de las tradiciones y la conservación. Sería magnífico de que nos declararan el trenzado como patrimonio histórico de nuestra cultura, tanto de la comunidad indígena zenú como de Colombia. Esta iniciativa busca que las culturas ancestrales no se pierdan, que este tesoro viaje a los rincones del mundo y se afiance el sentido social, la identidad y pertenencia como garantía de nuestra conservación cultural.